Un estado con una tradición, riqueza cultural y belleza natural extraordinaria es sin lugar a dudas el estado de Morelos. En su capital, Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera, fuimos invitados a presenciar una exposición del arte auténtico y original mexicano. Los Jardines Borda fueron el marco impresionante donde nuestra compañera Lisette Padilla realizó el siguiente reportaje para ver en realidad cómo nos vemos los mexicanos, y se titula precisamente así: Mírame cómo me veo. Hola amigos de México de mis amores, les saluda su amiga Lisette Padilla. El día de hoy nos encontramos en el Jardín Borda, en la bellísima ciudad de Cuernavaca, del estado de Morelos. Y nos acompaña el maestro, profesor Guillermo Helbling. ¿Cómo está, maestro? Muy bien, Lisette. Con el gusto de recibirlos para poder enseñarle esta parte de la exposición que en este momento tenemos en el Jardín Borda, que se trata de Mírame cómo me veo, y la base está hecha con la imaginería mexicana. ¿Por qué se llama Mírame cómo me veo? Porque hay que tener una actitud diferente a la que normalmente tenemos cuando entramos a ver una exposición tradicional o convencional, por decirlo de otra manera. Porque no tiene nada que ver con las características del arte europeo, y sí con las características propias del arte mexicano. Bueno amigos, acompáñenos. En el caso de las culturas mexicanas, las piezas siempre cumplen una función. Los textiles son o una servilleta, o un mantel, o un pedazo de indumentaria, o una cortina. Las esculturas de barro que vemos, o es un candelabro, o una tetera, o un jarro, o un cántaro, o simplemente una vasija para contener algo, o un candelabro. Y en la madera tienes un montón de expresiones porque son tallas para hacer máscaras ceremoniales, para hacer esculturas decorativas en el sentido ceremonial, se aplican o se colocan dentro de áreas ceremoniales. Don Guillermo, ¿qué significa esta primera pieza que tenemos acá? Bueno, esto es, básicamente es una servilleta. Lo que ocurre es que en ella, bordando la artesana, produjo prácticamente una tarjeta postal, que tiene todas las características de lo que queremos indicar, que aquí no hay ninguna línea de fuga, no hay horizonte, y hay un personaje central que es este cactus, y todas las casas tienen prácticamente el mismo tamaño, lo cual quiere decir que no cumple con ninguna de las características ni de los principios del arte europeo, sino que está atenida al arte tradicional de los pueblos que han vivido siempre en México. Y por supuesto, sin faltar, la iglesia. Porque en este pueblo que se llama San Juan Atzingo y que está enclavado en una zona muy, muy árida en el estado de Puebla, son popolocas, y la iglesia es verdaderamente como un enorme pastel blanco, aunque en el interior sea pequeña, pero por fuera tiene una decoración muy sobria, pero muy voluminosa. Por lo tanto, aquí se destaca un poco de las casas porque tampoco pueden evitar el tamaño que tiene cada elemento de lo que constituye su paisaje. Pero el elemento principal es un cactus que aquí está perfectamente determinado, y otros cactus que son, como va a ser en general todas las obras que vamos a ver, tienen un personaje central y los demás son personajes pequeños de tamaño, como sucedía en la época precolombina, pese a que estos artesanos con toda seguridad ni visitaron una zona arqueológica, ni conocen un museo arqueológico, ni han consultado libros de arte, porque viven en zonas generalmente muy aisladas, o en medio de la selva, o en un desierto, o en la sierra. Que es una pieza que se produjo en Morelos. Yo sospecho que cualquier artista de los más modernos escultores del mundo estaría envidioso de poder lograr esta expresión hecha por un hombre que en este momento tiene 99 años, vive en Morelos, en Yautepec, y su nombre es Mejía, Feliciano Mejía, y muy importante es que tiene la habilidad de poder producir piezas escultóricas cuando intenta a veces hacer un banco, una silla, una mesita. Amigos, él ahora tiene 99 años. 99 años. ¿A qué edad hizo él esta pieza? Esto cuando tenía 96. Eso quiere decir que la vida productiva no se acaba ni en los grandes artistas como Picasso, ni en Mejía, que es un autor totalmente refugiado en una población del interior del estado.
Y que él crea estas piezas. A partir de un tronco de árbol generalmente, o de una rama o de una raíz, y vamos a ver si tenemos oportunidad de mostrarle otras piezas de él que tienen estas mismas características de ser extremadamente moderno en su concepción y en la forma en que se expresa, siendo un hombre que tiene una edad sumamente avanzada y que no conoce la cultura a la cual nosotros tenemos acceso, porque en su época hubo la revolución y todo esto que no le permitió hacerlo. Y a la edad de 99 años. Esta es una representación de Guerrero, hecha seguramente en los alrededores de la ciudad de Iguala, y es una expresión netamente náhuatl, donde cambiaron todo lo que es el entorno de la Virgen de Guadalupe, que son rayos, por plumas, y en vez de asentarla en un ángel, la asentaron sobre un nopal con la representación de los conejos, que es uno de los animales muy constante en esa área, o sea, es el animal predominante en el área en que se produjo esta pieza. Estos son náhuatl de guerreros, y en aquel caso, en aquella pieza que podemos ver aquí, estos son seris del Sonora, que viven en un área muy desértica, ciertamente, y cuando estuvieron en la isla del Tiburón, allí comenzaron a producir elementos de su entorno, como peces, caguamas, tiburones, ballenas, y pájaros, y después pasaron a concreciones muy, muy importantes, como es esto que pareciera ser un retrato, una obra que cada quien interpreta a su gusto, porque el autor no hace la obra para mandar un mensaje claro, es la inspiración de su ego y con las técnicas de su comunidad, que vamos a ver que todas son diferentes las piezas, porque provienen de distintos sitios y de distintas culturas. No, es que cada una de las piezas es interesantísima. Sí, naturalmente que las seleccionamos con mucho tiempo, y en esta sala básicamente existen lo que son cuadros y figuras, candelabros, tazas y demás, con representaciones de pájaros. En la sala que vimos anteriormente eran figuras humanas. Esto es un mantel. O sea, debiera estar colocado sobre una mesa. Lo pusimos de esta manera convencional, según nuestra forma de ver el arte, para mostrar lo que es el arte de los indígenas otomí. En este caso, este es de Hidalgo y está hecho por un hombre. ¿Quién hizo esta pieza? Este es un señor de nombre Lemus, y es importante porque generalmente se cree que nada más las mujeres bordan o las mujeres hacen telar o construyen piezas de cerámica. No, depende del artista. Cuando quieren expresarse, lo hacen, sean hombres o mujeres, dependiendo del mensaje tradicional que quieran dar. Lo que ocurre es que, como desde pequeño, cuando quieren retener al niño en la casa, los obligan a aprender la tarea que la familia realiza, o porque el niño está enfermo, o porque los padres no quieren que salga al campo, entonces se quedan a realizar este tipo de labores casi como una penitencia. Lo que ocurre es que cuando se tiene valor artístico, cuando se tiene este vuelo, el don de los artistas, se producen piezas interesantes. Este gallo, por ejemplo, es un gallo de procesión. Es una cera que se carga durante las procesiones, está hecho sobre una canasta de carrizo y las flores están pegadas. Hay muchas expresiones de esta en este estado, es muy importante esto. Este es de Azochiapa y la hizo Aureo Ixtlilco Rosarios. Te decía, es de las más pequeñitas. Generalmente el tamaño de estas velas para cargarlo, como es penitencia, son de un volumen verdaderamente importante, llegan a tener una dimensión de 2 metros, 2 metros 10 por 1,95 de ancho, y el peso es tremendo, y las dejan encendidas hasta que se consumen, o se consume gran parte de ellas, en la iglesia hacia donde se dirigen, ¿no? Profesor, aquí lo que abunda es color. No solamente es el color, a veces se expresan, como habrás visto, en piezas de barro negro o en piezas de barro crudo, o sea, sin ningún color. Lo que importa son estos elementos que desde el principio te di. Vamos a ver muchas piezas muy coloridas. Del mismo Feliciano vamos a ver un perrito que tiene como pintado una camiseta de fútbol americano, y realmente es un banco, no está expresado como una escultura, o una máscara que parece un pájaro, o una jarra que tiene elementos discordantes para el uso que nosotros le damos, pero va implícito en ella un mensaje cultural de su comunidad perfectamente claro.
Si nosotros no podemos ver ese mensaje, si no podemos leer a través de esta expresión ese mensaje, la culpa no es de ellos, es nuestra. Es nuestra incapacidad por estar encuadrados en esta cultura que desde pequeño nos imponen, que el cuadrito en la pared, aunque sea una foto de la familia, y la estatuita arriba de, no sé, la repisa, la mesa, aunque no cumpla una función. Por eso es que esto es lo típico y se llama imaginería mexicana, ¿no? Claro, porque a través de imágenes nosotros podemos mostrar exactamente los cánones de la expresión plástica de la imaginería, o sea, a través de la imaginería, la expresión plástica que luego retoman los grandes pintores mexicanos. Podemos ver Siqueiros, Orozcos, Diego Rivera, Frida Kahlo, que están influidos por esta cultura que subyace y está en todas partes. En cada área que tú recorras te encuentras con piezas de estas, y ellos la retoman y plasman a la manera europea, o sea, a través de la pintura, tal como nosotros la entendemos, este estilo, donde las figuras tienen una gran volumetría, sobre todo las figuras centrales, y las figuras más pequeñas son como adjetivación. Bueno, amigos, y por eso se llama Mírame cómo me veo. veo. Mírame cómo me veo. Espero hayan disfrutado de este recorrido por este hermoso museo en el Jardín Borda. Gracias, profesor Guillermo. Gracias a ustedes por la amabilidad de visitarnos.